Un saludo para todos. En esta ocasión les presentaré la temática titulada Aplicación de las funciones polinómicas en la vida real. Es una temática muy importante que ahora en las siguientes láminas se van a dar cuenta y también para afianzar conocimientos ya adquiridos. La población para esta videotutoría o temática abordada son para estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, matriculadas en el curso de cálculo diferencial. En cuanto yo soy el tutor Camilo Andrés Rodríguez Nieto, le doy la bienvenida a esta tutoría donde aprenderán o afianzarán conocimientos sobre funciones polinomiales y sobre todo aplicarlas en contextos o en la vida real en diferentes representaciones. El propósito de aprendizaje es promover el aprendizaje significativo de estos estudiantes de cálculo diferencial estimados sobre la aplicación de funciones polinomiales en situaciones reales. Cuando uno va a hablar de una temática en especial, tiene que saber qué significa, de qué voy a hablar. Por lo tanto, en la exposición del tema hacemos referencia a que es una función. Una función f de un conjunto X en otro Y es una correspondencia que asigna a cada elemento X de un conjunto X, exactamente un elemento Y de un conjunto Y. Diremos que Y es la imagen de X bajo la función f, denotado como f de X o simbolizado f de X. El dominio de f es el conjunto X y su recorrido o rango consta de todas las imágenes de f de X, de los elementos X de X. Aquí tenemos un diagrama, ¿cierto? Que es una representación sagital, donde está el dominio, que es el conjunto de partida, y el conjunto de llegada, que es el recorrido o rango. Cabe destacar que el rango o recorrido está contenido en el codominio. Cabe destacar que, así como las funciones son importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y aplicaciones en otras asignaturas, hay algunos autores que han manifestado que los estudiantes y algunos profesores tienen dificultades para hacer conexiones entre diferentes representaciones al abordar las funciones, para aplicarlas en contextos reales, ¿cierto? Acuérdense que las funciones nos ayudan a modelar ciertos fenómenos. En cuanto a las funciones polinómicas, son unas funciones de tipo algebraica. Ustedes saben que es un polinomio y está definida por la suma o resta de un número finito de términos de grado diferente. Ahora, aquí tenemos un polinomio general donde a sub n tiene que ser diferente de cero, ¿cierto? Estos son unos de tipo conceptual que debemos tener en cuenta. Ahora, las funciones polinómicas, ¿qué pasa? Dependen del grado del polinomio. ¿A qué se refiere esto? Pueden ser de primer grado y se clasifican se representan con rectas y se clasifican en afín, si b es diferente de cero y no diferente de cero y no pasa por el origen. ¿Cuál es este b? Aquí lo tenemos, ax más b. Y es de tipo lineal si b es igual a cero y pasa por el origen. Ahora, las funciones de segundo grado son reconocidas porque son parábolas, ¿cierto? Y tienen vértice, tienen máximo, tienen mínimo. Entonces, eso lo vamos a ver. Para profundizar, hemos tenido en cuenta este tipo de funciones, especialmente la cuadrática. Se invita a ver un video tutorial, ¿cierto? Que están aprendiendo matemáticas. Y acá no les voy a presentar todo el video, sino una parte donde ustedes van a tener en cuenta que presentan, así como dicen, los elementos más importantes de esta función, el vértice, cómo se halla el vértice, el eje de simetría, etcétera. Entonces, y también, sobre todo, las conexiones entre diferentes representaciones. Además, se presenta una historieta donde una alumna le pregunta a su profesor cómo se encuentra el vértice de la parábola y el profesor le dice que le interesa la temática y además le da una expresión general que es f de x igual a x cuadrado más bx más c y el profesor le dice que puede utilizar la siguiente fórmula. De igual manera se pueden utilizar derivadas para trabajar con este tipo de situaciones. También debemos tener en cuenta que este tipo de temáticas se logran
comprender a través de un aprendizaje significativo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener en cuenta una situación real donde dice un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba y hacia adelante desde el suelo, cuya altura viene dada por la expresión SDT. Si se desprecia la fricción con el aire, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿Cuánto tiempo tarda el proyectil en volver a tocar el suelo? Justifica tu respuesta. Entonces, utilizando la fórmula del vértice, ¿qué tenemos? Vamos a hallar el valor de t, que es equivalente a menos b sobre 2 por a. Y en este sentido, ¿quién es nuestro b? Menos 343. ¿Y quién es aquí? 2 por a, menos 4.9. Y esto va a ser igual a 35 segundos, en este caso. Sustituimos t, que es el tiempo en 35 segundos, que en este caso es menos b sobre 2 por a, y lo vamos a sustituir en s. ¿Ya? Entonces quedaría como s de t o s de menos b sobre 2 por a. Y nos quedaría s de 35 igual a 343 por 35, que nos da 12.005, menos 35 por 35 por menos 4.9, que nos da 6.002.5. Al hacer esta sustracción, nos va a quedar 6.002.5, que viene siendo la altura máxima, ¿cierto? Que viene siendo, aquí en este caso, el vértice del que estamos hablando de la parábola. Ahora bien, para encontrar, en este caso, cuando vuelve a tocar el suelo el proyectil, lo que hacemos es hallar los ceros de esta expresión cuadrática. En este caso, vamos a tenerlo en forma de ecuación y tenemos en cuenta que factorizando tenemos que t es igual a 0 o 343 menos 4.9t es igual a 0. Ya tenemos un valor que es el inicial. Ahora, aplicando inverso aditivo 343, que es menos 343, conseguimos que menos 4.9t es igual a menos 343. Usando el inverso multiplicativo de menos 4.9, llegamos a que t es igual a menos 343 sobre menos 4.9. Y esto va a ser igual a 70 segundos. Esto quiere decir que al segundo 70, ¿verdad? El proyectil va a tocar nuevamente el suelo. Ahora, con GeoGebra, con el software dinámico, hemos graficado esta situación, ¿verdad? Estableciendo conexiones de tipo de representaciones, donde el estudiante puede transitar entre gráficas y símbolos y expresiones algebraicas. Y esto es aquí la representación de esta situación. Por otra parte, tenemos el aprendizaje colaborativo, que es muy importante, pero también requiere del aprendizaje significativo. Por ejemplo, aquí tenemos estudiantes donde se les colocó una tarea en una tutoría especial con que tenían que considerar la graficación de funciones a papel y lápiz o a tablero y marcador para que afiance su parte conceptual, su conocimiento conceptual, ¿cierto? Y tengan en cuenta que en las webconferencias y CIPAS se hacen este tipo de refuerzos. Ahora, después hacemos una actividad con GeoGebra, con el software GeoGebra, graficando estas mismas funciones, pero el tutor cumple un rol fundamental de gestionar la clase y de hacer esas conexiones o ese tránsito entre a papel y lápiz y también la parte digital o virtual, donde están el tutor en el centro y los estudiantes desde sus casas o sus trabajos están haciendo las actividades. A manera de evaluación, tenemos que un quiz sobre funciones polinomiales y se recomienda que el estudiante tenga en cuenta los conocimientos ya adquiridos y las láminas anteriores o diapositivas anteriores. Y van a encontrar, por ejemplo, la gráfica de la función cuadrática de la familia de funciones f de x igual a x cuadrado más bx más c, presentada en la imagen, esta que está aquí, es cóncava hacia abajo porque el coeficiente a es menor que 0, el coeficiente a es igual a 0, el coeficiente a es mayor que 0. Entonces el estudiante debe responder. Otra, la altura máxima que alcanza el balón pateado por el jugador Aboubakar de la selección de Camerún en el Mundial de Fútbol de Qatar de 2022 se puede hallar usando. Ahí tiene que responder. Estos son modelaciones, son aplicaciones de estas funciones que en realidad son muy importantes. Bien, este es el tipo de quiz. Ahí el estudiante entra al link y puede responder. Aquí tenemos unas conclusiones de que son importantes estas temáticas de resolver problemas de aplicación, pero también representarlos de manera gráfica.
Eso contribuye mucho a la comprensión de los conceptos de cálculo diferencial y también aplicar las funciones a contextos reales. En la educación matemática, así como las funciones son muy importantes, también hay dificultades, pero a través de este aprendizaje significativo y la gestión del profesor y los usos de software se pueden mejorar. Aquí tenemos unas referencias bibliográficas que hemos usado en esta presentación, en esta temática importante. Y también me despido, estimados, dándole las gracias porque para mí es un placer compartir con ustedes, darles estas temáticas importantes de cálculo diferencial, ¿cierto? Y no se olviden sobre todo de una expresión, los encantos de esta ciencia sublime, que son las matemáticas, solo se revelan aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Carl Friedrich Gauss. Muchas gracias y que tengan éxito.